La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? El mundo no está más cercano de responder a esta pregunta hoy de lo que estaba hace 2000 años atrás. Lamentablemente estamos más lejanos hoy en día. La verdad es que un número cada vez mayor de individuos mal guiados no están seguros que exista la verdad absoluta. En nuestro mundo postmoderno, la verdad es vista como relativa, o para decirlo como ellos lo dicen, su verdad puede que no sea igual que la mía. El tema de suprimir la verdad conduciendo al engaño descarado no haría falta que sea discutido si este fuese el único problema con respecto a la verdad. Pero no lo es. Las verdades conocidas están siendo cuestionadas y ridiculizadas con una velocidad difícil de comprender. El total sistema de valores de la civilización occidental está siendo dado vuelta y el resultado llevará a consecuencias fatales. Y esa es la verdad. Pero no solo es la civilización occidental. Por ejemplo, China ha pasado por dramáticos cambios durante los últimos 30 años. Y aunque el progreso y el logro de los avances tecnológicos nos deja atónitos y con mucho para elogiar, no todo ha sido positivo. El valor tradicional de la familia ha recibido un fuerte golpe y el divorcio está en incremento. Y el divorcio no es alegría. Esta es otra verdad. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Y dónde podemos encontrar la verdad en esta era de engaño? Acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana, de parte de la Iglesia del Dios Viviente, patrocinador de este programa, y una especial bienvenida a todos los que nos escuchan por primera vez. La Biblia predijo hace muchos siglos que llegaría un tiempo cuando la verdad sería rechazada. Esta no es la primera vez que la verdad no solo ha sido rechazada, sino suprimida en favor de conceptos falsos. Aunque la velocidad y amplitud con la que está aconteciendo nos deja sin aliento. El profeta Isaías describió a este tiempo con estas palabras en el capítulo 59, comenzando en el versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan mentiras. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán serpientes. El profeta luego indica las consecuencias de los individuos en general, y especialmente de aquellos con la valentía de defender la verdad y la justicia. Su descripción de una sociedad asentada en tal inestable cimiento continúa en el versículo 14. El derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Eterno, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Describe esto a nuestro mundo postmoderno? Considere los siguientes ejemplos recientes. Brendan Eich, el director ejecutivo del popular navegador de Internet Firefox, fue forzado a renunciar cuando fue descubierto que había donado $1,000 a una campaña en California para mantener el matrimonio entre un hombre y una mujer. La contribución era legal, el dinero era suyo, y era una campaña legítima conducida en lo que es conocido como una sociedad democrática. Pero en los ojos del lobby homosexual,
¿Cómo pudo atreverse a hacer tal cosa? Imagínese, ¿cómo puede ser el matrimonio solo entre un hombre y una mujer? Lo que era considerado normal durante toda la historia de las naciones occidentales, hasta hace una década atrás, ha pasado a ser inaceptable y puede hacer que alguien sea echado de una posición corporativa. Si hubiese contribuido respaldando al matrimonio del mismo sexo, no hubiese pasado nada. ¿Cómo hemos llegado a tal vuelco radical de valores en tan corto tiempo? Madsen y Kirk fueron dos activistas homosexuales. En 1989, Marshall Kirk y Hunter Madsen escribieron el libro After the Ball, en el que proponían, entre otras cosas, una campaña de propaganda para vender la homosexualidad en América. Como ya sabemos, los valores de Estados Unidos tienden a dispersarse a través del mundo. After the Ball diseñaba un plan en el que ahora uno puede reflexionar y ver que fue hábilmente perpetrado. Propusieron una campaña de propaganda enfocada en convertir a la población americana a la aceptación de la homosexualidad. De que este fuera el lanzamiento de una campaña de propaganda, no quedan dudas. De hecho, más de una vez, Madsen y Kirk admitieron que esto fue una campaña. Citando, los gays deben lanzar una campaña de gran escala, la cual hemos llamado Campaña de Emprender la Paz, para alcanzar a los heterosexuales a través de los principales medios de comunicación. Nos referimos a hacer propaganda. En cierto sentido es sorprendente el ingenio utilizado por estos dos individuos, aunque estemos en total desacuerdo de lo que estaban intentando perpetrar. Y debe ser notado que ellos llevaron a cabo su meta durante los próximos 20 años. Y no es que ellos hubiesen estado ocultando en la forma que estaban procediendo. Con respecto a la propaganda, ellos enunciaron sus primordiales características. Primero, la propaganda depende más de la manipulación emocional que de la lógica. En otras palabras, no querían que la gente usara el sentido intelectual. En cambio, infiltraron atracción por los sentimientos. ¿Ha notado la palabra manipulación? Permítame leer de nuevo esta oración, porque es enormemente significativa. Primero, la propaganda depende más de la manipulación emocional que de la lógica. Y esto es lo que los activistas gay hicieron a través de un ingenioso uso de sus aliados en la prensa. Al atraer no por verdades o por hechos, sino por los sentimientos. Como indicaron luego en su libro, su campaña se debe enfocar en términos cálidos pero generales como amor, y no en aquellas prácticas de los homosexuales. El hecho de que el estilo de vida homosexual no es una vida saludable, y esto es verdadero, de hecho, no se debía permitir que influenciara en la opinión pública. La segunda característica siniestra de la propaganda es el frecuente uso de las mentiras descaradas, una táctica que no necesitamos ni aprobamos. ¿Pero es esto verdad? Contrariamente a lo que profesan, ¿necesitan y aprueban Madsen y Kirk las mentiras descaradas y el engaño? Hay demasiado en este libro de lo cual podemos cubrir solo una fracción de lo que contiene. Pero aquí hay una técnica que propusieron para convertir a la gente a su punto de vista bíblicamente inmoral. Y responde a esta pregunta. Como veremos, esta técnica propuesta no es nada más que una falsedad. En conversión, el intolerante debe ser repetidamente expuesto a una imagen literal de pares distinguibles en revistas, carteles y televisión de gays explícitamente identificados como tales, que no solo refleje su apariencia de homosexual, sino cuidadosamente seleccionado para que se vea como el propio intolerante o sus amigos, o como cualquier otro tipo exterior de gente buena, la clase de gente que les cae bien o que ellos admiran. Esta imagen debe ser por necesidad cuidadosamente elaborada. Lo que nos debe ser obvio es que esta campaña de propaganda es deshonesta. Fue deliberada y cuidadosamente diseñada para encubrir la verdad y pintar una figura deshonesta. O para decirlo de otro modo, es falsedad, como demuestra el próximo enunciado en sus propias palabras. Pero no tiene diferencia si estos avisos son mentiras, no para nosotros, porque lo estamos usando para obtener un efecto éticamente bueno. Madsen y Kirk dividieron a la gente en tres categorías.
aquellos que ya eran favorables a su causa, aquellos que eran ambiguos y podían ser persuadidos por su campaña de propaganda, y aquellos que nunca podrían ser persuadidos. Entendiendo que siempre existirían los que no podían ser engañados por su hábil campaña de propaganda, debían usar tácticas para silenciarlos. En su campaña, continuamente usaban términos despectivos como intolerantes, homo-odiosos y homofóbicos. No dejaron lugar para que nadie sea alguna otra cosa. Solo existen los que están con ellos o en contra de ellos. No hay lugar para una persona que no posee ninguna fobia o no está llena de odio, pero que esté en desacuerdo en cuestiones morales o religiosas. Si está en desacuerdo, debe ser designado como intolerante, o debe tener alguna fobia irracional, homofóbico, o debe estar lleno de odio, un homo-odioso. Madsen y Kirk admiten que prefieren el término homo-odioso. Pero lo más importante era que estos individuos que no pueden ser convertidos de su punto de vista deben ser silenciados. Nuestro objetivo primordial respecto a los acérrimos homo-odiosos de esta clase es intimidarlos y silenciarlos como sea posible, y no convertirlos o insensibilizarlos. Como podemos ver aquí, la verdad objetiva no tiene lugar en esta discusión. Si la verdad es contraria al objetivo, debe ser silenciada. Realmente el profeta Isaías sabía lo que estaba diciendo cuando declaró que la verdad fue obstaculizada en la calle. ¿Por qué funcionan tales tácticas? ¿Cómo es posible que tan pocos tengan la voluntad de oponerse a la mentira y a la intimidación? De hecho, existen voces clamando y oponiéndose a estos agresores, pero no son suficientes. David Capellian es uno de aquellos que lo está exponiendo. En Marketing de la Maldad, explica por qué tan pocos están dispuestos a hablar sin disculparse. Desafortunadamente, la gente que no está convencida y segura de sus creencias simplemente no puede soportar la exigencia de los irracionales y furiosos intimidantes. Se entregan y se comprometen hasta adoptar el punto de vista del agresor como propio para mantener la paz. La guerra contra la verdad es intensa en el mundo occidental y ciertamente no está confinada a la homosexualidad. Estamos presenciando un absoluto ataque a los valores morales que han permanecido durante siglos. Miriam Grossman fue alguien con valentía de hablar, aunque tenía mucho por perder al hacerlo. Como psiquiatra en la Universidad de Los Ángeles, una de las universidades más conocidas de los Estados Unidos, escribió en un libro titulado Desprotegido, una poderosa acusación a causa de la apropiación del centro de salud por una élite radical. Ella escribió en su prólogo: en principio suponía que la medicina y la psicología del campus tenían una prioridad, el bienestar del estudiante. Ya no soy más tan ingenua. La política radical invade mi profesión y el sentido común ha desaparecido. Cuando Miriam Grossman escribió Desprotegido, lo editó como autor anónimo médico. Lo único que se sabía de ella era que era una psiquiatra en alguna universidad líder en algún lugar de Estados Unidos. Claramente tenía temor de perder su empleo, y su valentía de darse a conocer más adelante es altamente admirable. Ella explica la razón por su temor de la siguiente manera: ¿qué precio pagaré por ser políticamente incorrecta? Probablemente usted no sepa lo que algunos psicólogos informantes están revelando ahora, que la psicología y la psiquiatría y la obra social han sido capturadas por una agenda ultraliberal y que hay mafias con intereses especiales en nuestras organizaciones nacionales. Seguro usted no ha escuchado que ciertos puntos de vista son reprimidos y que existen horrendas historias de rechazo e intimidación, y que muchos prefieren no hablar por temor al escarnio, al ataque cruel y a la pérdida de empleo o de ocupación. Lo que apuntan a hacer estas mafias de intereses especiales es crear una sociedad secular totalmente libre de toda sujeción moral. Promueven la idea que secular es sinónimo de neutral, justo e inclusivo. Pero secular no tiene nada que ver con neutral, justo o inclusivo. Es anti-Dios y en contra de los valores tradicionales. Y como indicó Grossman, estos secularistas que promueven la idea de ser inclusivo
tienen límites estrictos en la expresión aceptable del pensamiento. La universidad y mi departamento estábamos comprometidos a los principios de diversidad y multiculturalismo. Esta obligación estaba insertada por todos lados en los enunciados de las directivas, pero de algún modo a través de los años me daba la sensación de que la diversidad que yo representaba no era el mismo tipo a la que ellos estaban tan profundamente comprometidos. Francamente, hay muchas más citas en el libro que les quisiera leer del tiempo del que disponemos, porque está lleno de frases políticamente incorrectas, conocidas de otro modo como verdades. Pero por favor permítame leer una más. Ella le advierte a todos quienes son padres lo siguiente. La enfermera le enseña a su hija acerca de herpes, una enfermedad de transmisión sexual. El asistente reconforta a su hijo respecto a sus pensamientos homosexuales. Esta gente puede tener una visión de cambio social que usted no comparta. Ellos ven a sus empleos como una avenida para el activismo, y uno de sus objetivos es influenciar a su hijo. Su objetivo es una cultura hermafrodita, donde las diferencias entre lo masculino y femenino son descartadas o denegadas, y la unificación de los mismos les quita singularidad. Por favor, permítame leer otra más, porque es importante conocer la fuente de sus argumentos. Dice, yo argumento como científico, con hechos biológicos y no con hechos bíblicos. Olvidémonos del Levítico. Como verá, mis datos provienen del New England Journal of Medicine y los Centros de Prevención y Control de Enfermedades. Aunque ella argumenta la ciencia y los hechos biológicos y no del Levítico, nosotros en el mundo de mañana sí argumentamos del Levítico, respetando la ciencia y la biología. Y aplaudimos a gente como Miriam Grossman por tener la valentía de levantarse y decir la verdad, aunque haya consecuencias negativas por el simple hecho de decir la verdad. Lo políticamente correcto ha afectado especialmente a centros de enseñanza, escuelas de todos los niveles, desde la escuela primaria hasta las universidades. No debe sorprendernos entonces que las editoriales albergadas en las universidades cuidadosamente filtren los mensajes que publican para que cumplan con los criterios de lo políticamente correcto. David Kapelian cuenta la historia de cómo la imprenta de la Universidad de Harvard hizo un contrato con la profesora y psicóloga de la Universidad de Chicago, Linda Wade, y la coautora Maggie Gallagher, para escribir un libro acerca del matrimonio. La señora Wade estudió el tema intensamente y es una autoproclamada liberal. Kapelian describe lo que sucedió. Aparentemente la editorial albergada en Harvard esperaba que el libro estuviese escrito políticamente correcto y despreciara al matrimonio, como es tan común hoy en día en la élite académica. Pero cuando los maestros de Harvard revisaron el manuscrito, encontraron que revelaba que los hombres y las mujeres casados vivían más felices, más saludables y con vidas más económicamente seguras, y hasta disfrutaban de una más abundante y mejor vida sexual. Así que naturalmente los miembros de la Junta de Publicación de la universidad decidieron a último momento no publicar el libro, titulado El caso del matrimonio, ¿por qué la gente casada es más feliz, más saludable y goza de una mejor economía? Un libro que ellos mismos habían encargado. ¿Por qué no fue permitida la publicación? Un crítico de la prensa de Harvard dijo que a ella no le gustó el tono del libro. Esto es lo más cercano a una respuesta que obtuvo el público. La mayoría de la gente nunca ha leído las profecías de Isaías, y aquellos que lo han hecho piensan que solo tenían relevancia para una antigua época ya pasada. ¿Pero es esto así? ¿Son sus palabras que Dios inspiró acerca del estado de las cosas en su época solo relevantes para aquellos días? ¿O tienen una aplicación para un tiempo lejano en el futuro, como ser nuestros días? Y si es para nuestros días, ¿qué es lo que implica esto para usted y para mí? Vayamos al capítulo 59 de Isaías y veámoslo más detenidamente. Contiene 3 partes principales. La primera describe el problema. Parafraseando Isaías, dice: No hay quien clame por justicia ni quien juzgue por verdad. Confían en el engaño y en la mentira. La violencia anda por todos lados y derraman sangre inocente. Sus pensamientos son de iniquidad, no conocen caminos de paz. Esto básicamente describe nuestros días.
La segunda parte describe el clamor de auxilio. Reconocen la falta de justicia en la tierra. Buscan soluciones, pero no llegan. El resultado final es lo que leímos antes en los versículos 14 y 15. El derecho se retiró, y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo llegar. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Señor, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Así que el problema está definido, y vemos que el ser humano busca en vano una solución. La tercera sección del discurso indica la única solución verdadera. El Dios de la Biblia va a intervenir. El mundo occidental está ahora en cautividad, casi por completo por las mafias de lo políticamente correcto. La mentira abunda en todos lados, la verdad es censurada. Sálgase de la norma y estará sujeto al ridículo, la intimidación o el rechazo. Y hasta quizás pierda su empleo, o quizás le sea dicho que debe hacer un curso de sensibilidad cultural. La verdad es reprimida y obstaculizada en las plazas. La represión de la verdad no es algo nuevo, pero ¿cuál va a ser el resultado final para nuestra generación? ¿A dónde se dirige? Lamentablemente traerá consecuencias mucho peor que el ridículo, la intimidación, el rechazo y la pérdida de empleo. El juego final de la mafia de lo políticamente correcto es la eliminación total de la cristiandad y la adoración a Dios. Buscan un mundo secular, donde todo vale y donde no haya restricción moral. Pero el apóstol Pedro nos advierte en 2 de Pedro 2, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así es, incluso en esta vida hay penalidades por las transgresiones de la ley de Dios. Aunque estos individuos buscan un mundo de libertinaje y sin Dios, lo que van a cosechar es desastroso. Nos es dicho por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo políticamente correcto es una de las formas más grandes de censura conocidas por el hombre. Comienza con hombres y mujeres incrédulos levantando sus voces. Generalmente encuentran posiciones de influencia en instalaciones universitarias, como ser en el Departamento de Salud de la Universidad de Los Ángeles y la mayoría de las demás universidades, como es descrito por la doctora Miriam Grossman. Son activistas que planean y traman estrategias entre grupos de intereses especiales, como en el ejemplo de Hunter Madsen y Marshall Kirk. Y demasiados tontos útiles en medios publicitarios promueven sus planes y sus mentiras. Pero hay consecuencias para aquellos que rechazan a Dios y a sus verdades eternas, como explica en Romanos comenzando en el capítulo 1 y versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy.
La Biblia habla de un día en el futuro, cuando Dios intervendrá en los asuntos del hombre en gran escala. Encontramos profecía tras profecía que describen el tiempo conocido como el Día del Señor, el tiempo de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Romanos 1, comenzando en el versículo 18, se refiere a aquellos que censuran la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El hombre y la mujer arrogantes imaginan un mundo donde todo vale, sin ninguna clase de contención moral. Ahora, Dios es paciente, pero ay del hombre cuando se le acabe la paciencia. El profeta Isaías nos advierte de este tiempo que se aproxima. Veamos Isaías capítulo 2 comenzando en el versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Eterno solo será exaltado en aquel día. ¿Cómo puede usted resistir a los falsos conceptos que son forzados en esta era de engaño? La respuesta comienza con verdad y termina con valentía. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús nos dio la respuesta en una oración a su Padre en el cielo, concerniente a sus discípulos. Se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos, o sea, sepáralos, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si quisiera saber más acerca del tema de hoy, por favor visítenos en elmundodemañana.org, donde podrá bajar o leer el informativo folleto gratuito 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Existe un verdadero Dios y Él va a intervenir en los asuntos del ser humano. Cuando lo haga, usted sabrá que lo escuchó aquí mismo, en El Mundo de Mañana. Asegúrese de encontrarnos cada semana a la misma hora y estación, para aprender más acerca de lo que se aproxima para la humanidad rebelde y aprender las eventuales buenas nuevas del mundo de mañana. Hasta la próxima. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.